Mi hija me gritó, eres un fracaso, mi padrastro me da todo, así que corté su universidad privada. Su padrastro desapareció al ver la factura. La escuché llorar, papá, ayúdame. Ya era tarde. Nunca pensé que iba a terminar escribiendo algo así, pero llegué a un punto donde o lo saco o reviento. Tengo casi 50 años, vivo en Estados Unidos desde siempre, trabajo en construcción desde que tengo memoria y no soy ningún millonario, pero siempre hice lo que tenía que hacer como padre. Mi hija es mi única hija. Cuando su madre y yo nos divorciamos, ella todavía estaba en secundaria y desde ese día me propuse una cosa muy clara, que nunca pudiera decir que la dejé tirada. Pagué manutención sin retrasarme un solo mes, fui a cada graduación, cada evento, cada llamada a las 3 de la mañana cuando estaba mal. No soy perfecto, pero nunca fui un cabrón ausente. Cuando llegó el momento de la universidad, ella insistió con una privada carísima, de esas que venden la idea de éxito como si fuera una suscripción premium. Yo le dije que no iba a ser fácil, que el dinero no salía del aire, pero aún así acepté. Firmé préstamos a mi nombre, vendí una camioneta vieja que todavía funcionaba, tomé turnos extra, trabajé fines de semana y feriados. Mi cuerpo empezó a pasar factura, pero cada vez que la veía emocionada contando sus clases me tragaba el cansancio y seguía. Todo empezó a irse a la mierda cuando su madre se volvió a casar. El tipo, al que voy a llamar Rick, apareció de la nada con discurso de empresario exitoso, ropa cara y una sonrisa que nunca llegaba a los ojos. Desde el principio me dio mala espina, pero me la guardé porque no era mi lugar opinar. Con el tiempo empecé a notar el cambio en mi hija. Ya no me llamaba para contarme cosas, las visitas se volvieron raras y cuando hablábamos sentía que me hablaba desde arriba, como si yo fuera una molestia. Rick siempre estaba en el fondo, opinando sin que nadie se lo pidiera, soltando frases sobre dinero y éxito como si supiera de qué carajos hablaba. Hace unos meses llegó el golpe final. Yo estaba revisando cuentas y me di cuenta de que el próximo semestre era simplemente imposible de pagar solo. La llamé para explicarle, con calma, que necesitábamos buscar opciones, que quizá tendría que trabajar medio tiempo o considerar un traslado. No le grité, no la ataqué, solo fui honesto. Su reacción fue reírse, una risa seca, y decirme que yo siempre veía problemas donde no los había. En ese momento metió a Rick en la conversación y fue ahí cuando todo explotó. Me dijo, con una tranquilidad que me heló la sangre, que yo era un fracaso, que siempre lo había sido, que Rick sí sabía proveer y que él le daba todo lo que yo nunca pude. Dijo que yo solo estorbaba y que ya no necesitaba mis sacrificios. Colgué sin decir nada más porque si abría la boca iba a decir cosas de las que no había vuelta atrás. Me quedé sentado un buen rato mirando la pared, sintiendo una mezcla de rabia y vergüenza que no sabía ni cómo acomodar. No fue una decisión impulsiva, fue una decisión cansada. Al día siguiente llamé a la universidad y pregunté exactamente qué pasaba si el pago no se hacía. Todo estaba a mi nombre, los préstamos, los acuerdos, cada firma. Cancelé el pago del siguiente semestre. No lo hice para vengarme en caliente, lo hice porque ya no iba a seguir rompiéndome la espalda para que me escupieran en la cara. Rick había prometido, frente a todos, que si yo no podía, él se hacía cargo sin problema. Decía que el dinero no era un tema para él. Pues cuando llegó la factura real, la de verdad, no la de palabra, el tipo desapareció. Literalmente. Cambió de número, cerró redes y se evaporó como humo barato. La universidad no esperó explicaciones ni dramas, simplemente notificó que sin pago no había inscripción. Mi hija me llamó furiosa, llorando, gritándome que cómo había podido hacerle eso. No mencionó ni una sola vez lo que me había dicho antes. Ni una disculpa, ni una pizca de vergüenza. Ahora todos me pintan como el villano. Su madre dice que arruiné el futuro de nuestra hija, familiares me escriben diciendo que uno como padre tiene que aguantar todo. Nadie parece recordar que durante años sí aguanté todo. Lo que no voy a aguantar es que me llamen fracaso mientras me usan de cajero automático. No sé si hice lo correcto, pero si sé una cosa, no iba a seguir financiando mi propio desprecio. Actualización 1. Pasaron unas 3 semanas desde que cancelé el pago y, aunque sabía que algo iba a estallar tarde o temprano, no imaginaba que el desastre iba a llegar tan rápido y de una forma tan cruda. Una mañana, mientras estaba en el trabajo, mi teléfono empezó a vibrar sin parar dentro del bolsillo. Al principio pensé que era una de esas notificaciones molestas o algún mensaje del contratista. Pero cuando vi el nombre de mi hija en la pantalla sentí ese jalón en el estómago que solo te da la familia cuando algo viene mal.
No contesté porque estaba manejando maquinaria, pero cuando paré para tomar agua, escuché los mensajes de voz que me había dejado. Se escuchaba agitada, como si hubiera corrido, y me decía que tenía que llamarla urgente porque la universidad le había avisado que su inscripción estaba suspendida por falta de pago. En sus palabras había rabia, pero también algo que no había escuchado en mucho tiempo, miedo. No respondí de inmediato. No por venganza ni por hacerla sufrir, sino porque quería pensar antes de hablar y no ondear otra vez en ese intercambio de insultos que habíamos tenido semanas atrás. Mientras procesaba cada palabra, me llamó su madre. Ella no dejó ni que yo dijera hola y empezó a soltar todo lo que se le venía a la cabeza. Decía que yo había destruido el futuro de nuestra hija, que no tenía derecho a dejarla así, que qué tipo de padre actuaba de esa forma. Me acusó de actuar por capricho, de estar celoso del famoso Rick y de querer sabotear la vida de mi propia hija solo porque me sentía desplazado. Yo mantuve la calma hasta donde pude, pero hubo un momento en que le dije que si tanto le importaba el futuro de nuestra hija, habría sido buena idea asegurarse de que el hombre con el que se casó no fuera un fantasma con traje caro. Ella respondió que yo siempre había sido mediocre, que Rick al menos tenía visión y que por eso él había sido mejor influencia para mi hija que yo. Colgué antes de decir algo de lo que no pudiera regresar. Unos días después, un amigo de un amigo que trabaja en esa misma universidad me escribió para preguntarme si todo estaba bien. Él sabía que yo pagaba la colegiatura y, sin querer meterse demasiado, me contó que la administración había intentado contactar al nuevo tutor financiero, es decir, Rick. Según él, Rick no contestó ni una sola llamada y cuando finalmente lograron que alguien de su supuesto trabajo atendiera, esa persona dijo que ya no estaba allí, que había dejado el puesto hacía tiempo. Básicamente, Rick no existía en ningún lado donde importara. La universidad trató de darle un periodo de gracia a mi hija, pero sin un plan de pago nuevo no había nada que hacer. El proceso fue tan frío como cualquier trámite burocrático, si no pagas, quedas fuera. Así de simple. Mi hija me mandó un mensaje largo la noche que la universidad la dio oficialmente de baja. No me insultó, lo que me sorprendió, pero sí me culpó de haberla dejado en una situación humillante. Me dijo que la habían llamado a la oficina de administración frente a otros estudiantes y que la persona encargada le explicó con voz neutra que no podía seguir asistiendo clases. Me contó que tuvo que caminar frente a compañeros que la miraban sin entender qué pasaba, que una profesora incluso le preguntó si estaba bien y ella solo salió corriendo porque no sabía qué decir. Decía que yo había roto su vida y que nunca iba a perdonarme. No tuve respuesta para eso porque estaba convencido de que no había forma de tener una conversación cuerda con alguien que todavía estaba reaccionando desde la soberbia y la vergüenza. Casi al mismo tiempo, empecé a recibir mensajes de familiares que no hablaban conmigo desde hacía años. De repente todos tenían opiniones muy firmes sobre mi paternidad. Un primo de mi exesposa me escribió un párrafo enorme donde decía que un padre verdadero sacrifica todo sin esperar nada a cambio, que la educación de los hijos está por encima del orgullo masculino y que yo había elegido ganar en lugar de ayudar. Otro pariente me dijo que había escuchado que yo le quité de golpe sus estudios solo porque no quería que Rick la ayudara, como si yo hubiera actuado por competencia y no por supervivencia emocional. Ni uno solo de ellos preguntó cómo estaba yo, cómo afectaba esto mi vida, cuánto tiempo llevaba trabajando más de lo humanamente razonable para cubrir facturas que no eran sostenibles. Durante esa semana se empezó a destapar lo que yo sospechaba desde hacía mucho pero no tenía pruebas. Un conocido del vecindario donde vive mi exesposa me contó que Rick había dejado de aparecer por la casa. Primero dijo que tenía viajes de negocios, luego que estaba revisando un proyecto fuera del estado, luego simplemente dejó de dar explicaciones. Al parecer dejó de pagar varias cuentas, incluyendo gastos que había dicho que él cubriría sin problemas. Incluso hubo un día en que un cobrador llegó a la puerta a preguntar por él y mi exesposa terminó gritándole al pobre hombre que ella no sabía nada, aunque todos en la calle lo escucharon. Poco después, Rick dejó sus cosas tiradas en una bodega y se largó. Nadie sabe a dónde. No contesta mensajes, no aparece en redes. Nada. Yo me enteré de esto no por mi hija ni por su mamá, sino porque vivo en un pueblo donde la gente habla. Y aún así, mi exesposa me seguía culpando como si yo hubiera sido el que firmó promesas vacías. Mi hija, por su parte, no decía nada sobre Rick. No lo defendía, pero tampoco reconocía lo obvio, que él la había dejado colgada.
Entendí que estaba viviendo la mezcla de vergüenza y silencio que uno vive cuando por orgullo no quiere reconocer que confió en el idiota equivocado. Había noches en que me acostaba con una angustia rara. No por arrepentimiento, sino por ese peso que te deja la certeza de que hiciste lo que tenías que hacer, pero igual duele. Pensaba en todas las horas que pasé trabajando cuando ella era niña, en los cumpleaños donde llegué con la ropa llena de tierra pero igual me sentaba con ella a ver la película que quería, en cada apoyo que le di. Y ahora todo eso se había reducido a un insulto y una acusación injusta. Me costó aceptar que parte de crecer como padre también es dejar que tus hijos cometan errores estúpidos, incluso cuando esos errores los hacen caer desde muy alto. Un día, finalmente, recibí una llamada de mi hija. No era una llamada emocional, ni tampoco un reclamo. Era una pregunta directa sobre qué podía hacer ahora. Decía que había buscado trabajos, pero que no encontraba nada estable. Que su mamá le había dicho que ella tampoco podía costear nada más. Que Rick no aparecía. Yo escuché sin interrumpirla. Cuando terminó, se quedó en silencio esperando que yo le dijera algo. Lo único que pude decirle fue que tenía que empezar desde cero, igual que muchos jóvenes en este país que no tienen un salvador mágico. Le mencioné opciones como universidades públicas, trabajo de medio tiempo, becas, lo básico. Ella no reaccionó mal, pero tampoco bien. Solo dijo que lo iba a pensar y colgó. Ese fue el final de ese primer tramo del desastre. Un punto intermedio donde cada uno estaba herido a su manera y no existía todavía ningún puente. Yo tenía claro que no iba a ceder simplemente porque las consecuencias habían empezado a caerle encima. Ella tenía claro que el mundo no era tan cómodo como Rick le había prometido. Y en medio de todo, me di cuenta de algo, por primera vez en mucho tiempo, mi vida estaba en silencio. Nadie me gritaba, nadie me insultaba, nadie me pedía que pagara lo que no tenía. Y aunque no era felicidad, era paz, una paz áspera pero necesaria, esa que te da espacio para ver con claridad lo que antes preferías ignorar. Actualización 2. Pasaron alrededor de 4 meses desde que la universidad la dio de baja. Fue un tiempo extraño, porque aunque ya no había discusiones ni llamadas llenas de reproches, tampoco había una reconciliación real. Era como si ambos estuviéramos caminando alrededor de los restos de una explosión, cada uno observando su parte del desastre sin acercarse demasiado al otro. Yo seguí con mi rutina de trabajo, tratando de mantener la calma y de no pensar demasiado en lo que había pasado, pero inevitablemente me enteraba por terceros de cómo iban las cosas del otro lado. En un pueblo pequeño, la información circula más rápido que uno, y cuando se trata de problemas ajenos, la gente parece tener una habilidad especial para conectarlo todo. Supe que mi hija había conseguido empleo en una cafetería que no queda muy lejos de donde vive su mamá. No era un trabajo glamuroso ni particularmente bien pagado, pero al menos era algo estable dentro de lo que cabe. Según me contaron, trabajaba casi siempre en el turno de la tarde y parte de la noche, limpiando mesas, atendiendo a clientes que no siempre tenían modales y aprendiéndose las recetas de bebidas que nunca había necesitado saber. Hubo un comentario que escuché más de una vez, que se le notaba cansada, como si estuviera cargando más peso del que físicamente podía sostener. No supe si eso era una exageración o una observación sincera, pero sí me golpeó escucharla de boca de varias personas. Uno nunca deja de ser padre, incluso cuando la relación está congelada. Mientras tanto, la historia de Rick siguió enredándose. Nadie sabía nada de él, pero poco a poco fueron apareciendo señales de que su desaparición no era solo un abandono emocional o una huida por vergüenza, sino algo más turbio. Un vecino me dijo que antes de irse había entrado gente a buscarlo porque debía dinero. Otro aseguró que lo vieron discutiendo con alguien en un estacionamiento, como si estuviera tratando de convencer a un tipo de que le diera más tiempo para pagar. Después escuché que había gente preguntando por él en distintos negocios del área, todos con el mismo patrón, buscaban a un hombre que prometió inversiones, préstamos, oportunidades, y al final no cumplió nada. Cada versión sonaba como un eco de la otra, todas apuntando a lo mismo. Rick no era un empresario, ni un hombre con visión, ni un proveedor generoso. Era un charlatán que se movía de lugar en lugar aprovechándose de quien pudiera. A pesar de eso, yo no dije nada. No llamé a mi hija para decirle que se lo advertí ni para restregarle en la cara que había defendido a un estafador. Aunque había días en que me ardía la lengua por hacerlo, me obligué a callar porque sabía que ella estaba lidiando con una caída más dolorosa que cualquier regaño que yo pudiera darle. Cuando uno siente que eligió al hombre correcto y resulta ser un engaño,
La humillación no la arregla ninguna frase de consuelo y mucho menos un te lo dije. Así que dejé que el tiempo hiciera su parte. Con el pasar de las semanas también supe que las cosas en la casa de su madre no estaban nada bien. Parece que Rick había dejado deudas no solo con negocios, sino también con ella. Contaban que habían llegado facturas que él decía tener bajo control, que algunos pagos que él se comprometió a cubrir nunca se hicieron y que incluso había usado la dirección de la casa para abrir cuentas que después abandonó. Mi exesposa pasó del enojo conmigo a tener que enfrentarse ella sola a la gente que Rick había manipulado. Lo triste es que incluso en medio de ese caos, ella nunca me llamó para reconocer nada, ni para admitir que había cometido un error al creer en él. Prefería mantener la narrativa de que todo lo malo que pasaba era consecuencia de mi decisión de dejar de pagar. Aún así, no me sorprendió. Ella siempre tuvo una habilidad para culpar hacia afuera y evitar mirarse en el espejo. Un día, mientras almorzaba en un restaurante pequeño cerca del sitio de trabajo, una muchacha que estudiaba con mi hija entró a pedir comida para llevar. Me reconoció y se acercó a saludar. Después de un par de frases cordiales, bajó un poco la voz y me dijo que había visto a mi hija unos días antes. Me contó que la chica parecía diferente, más callada, sin la actitud altiva que solía tener cuando hablaban de la universidad o de Rick. Dijo que parecía estar tragándose el orgullo para poder seguir adelante. Me preguntó si yo estaba bien y si tenía algún plan para ayudarla a volver a estudiar. No supe qué responderle, porque no tenía un plan. Tenía opciones, sí, pero no podía decidir por alguien que todavía no estaba lista para admitir que necesitaba un nuevo camino. Cerca del final del cuarto mes fue cuando recibí el mensaje que marcó el inicio de un cambio real. Esa tarde estaba sentado en la sala, cansado y con los pies adoloridos después de un turno demasiado largo, cuando mi teléfono vibró con un mensaje de ella. No era un insulto, ni un reclamo, ni un ataque pasivo. Era una pregunta simple y directa. Quería saber si yo creía que sería posible entrar a una universidad pública o a un community college y si había becas o ayuda financiera para alguien en su situación. Me quedé mirando el mensaje más tiempo del necesario, no porque no supiera qué responder, sino porque me costaba creer que por fin estaba asomándose algo diferente en su tono. Le contesté con calma, dándole información concreta y clara, sin sermones ni reproches. A los pocos minutos me escribió de vuelta, agradeciéndome la explicación. Esa noche me costó dormir. No porque estuviera preocupado, sino porque sentí algo que no había sentido desde mucho antes de todo el conflicto. Sentí un leve alivio, una pequeña luz entre tanta oscuridad. No era una reconciliación, ni una solución completa, ni el regreso a una relación perfecta. Era solo un paso, un movimiento mínimo hacia una dirección más sana. Para mí, eso era suficiente. Poco tiempo después me enteré de que había decidido seguir trabajando mientras revisaba opciones educativas. Había empezado a ahorrar lo que podía, incluso si era poco, y se había alejado completamente de cualquier vínculo con Rick. Según contaron, había tenido una última conversación con su madre en la que aceptó que el tipo la había usado y que confiar en él había sido un error costoso. No la escuché decirlo de primera mano, pero saberlo me hizo sentir una mezcla de tristeza y respeto. Tristeza porque es duro ver caer a tu hijo en una realidad así, y respeto porque al menos estaba enfrentándola sin esconderse detrás de excusas. Ese fue el cierre de ese segundo tramo de la historia. Un cierre sin explosiones, sin dramatismos, sin discursos emocionales. Una etapa donde todos estaban intentando sobrevivir a su manera, donde el daño estaba hecho, pero también donde empezaban a aparecer pequeñas señales de madurez, incluso entre los restos de tantos errores. Yo no sabía todavía qué tipo de relación tendríamos en el futuro, pero por primera vez desde que todo empezó, dejé de sentirme un hombre derrotado. Empecé a sentirme un padre que había hecho lo necesario, aun cuando lo necesario doliera. Y aunque todavía faltaba mucho camino, el silencio ya no se sentía como distancia, sino como espacio para respirar. Actualización final. Pasó alrededor de un año desde que todo se vino abajo. Un año completo en el que la vida siguió moviéndose, aunque cada uno lo hiciera desde su propio rincón y con un peso distinto en la espalda. Yo seguí trabajando donde siempre, sin grandes cambios, pero con una calma a la que no estaba acostumbrado. No era felicidad, pero era estabilidad, esa sensación de que por fin nadie me estaba arrancando el alma a pedazos cada mes con facturas imposibles de pagar o con insultos disfrazados de exigencias. Durante ese tiempo me concentré en reconstruir lo mío, en ahorrar aunque fuera poco, en descansar más, en no cargar responsabilidades que ya no eran mías.
Y al mismo tiempo, sin proponérmelo, empecé a ver mi vida sin el filtro de padre desesperado por ser suficiente. Descubrí que había vivido muchos años intentando compensar culpas que no me pertenecían. Sobre mi hija, sabía lo justo. No porque yo investigara, sino porque la información llegaba sola, a veces en conversaciones casuales con gente que ni se daba cuenta de que me estaban contando cosas que yo no había pedido saber. Según me dijeron, seguía trabajando en la cafetería, aunque ahora también hacía algunos turnos en un supermercado para juntar un poco más de dinero. No era la vida que ella imaginó cuando tenía 18 años y caminaba por la universidad privada con el pecho inflado, creyendo que ya tenía el mundo ganado. Pero por primera vez desde que era adolescente, parecía estar entendiendo que nada llega por arte de magia. También me enteré de que había asistido a charlas de admisión en un community college y que estaba averiguando qué materias podía retomar sin perder más tiempo. Era un proceso lento, lleno de tropiezos, pero al menos era un camino real. Ya no vivía en el aire del que la había convencido Rick. En cuanto a Rick, no volvió a aparecer. Hubo rumores de que lo habían visto en otro estado, trabajando con otro nombre, metido en otro tipo de estafas, pero nunca nada confirmado. Lo único claro era que su paso por nuestras vidas había sido un huracán de mentiras, deudas y promesas vacías. A veces me preguntaba si mi hija, en sus momentos más silenciosos, se daba cuenta de que ese hombre la había usado, no porque fuera especial, sino porque era joven, vulnerable y necesitaba creer en algo que la hiciera sentir superior a los demás. Nunca supe qué tan profundo le caló esa revelación, pero sí entendí que por culpa de él ella tuvo que aprender la lección más dura de todas, que confiar en el encanto de un embustero te puede dejar sin nada, incluso sin tu respeto propio. La comunicación entre mi hija y yo fue, durante ese año, limitada pero menos agresiva. A veces me escribía para preguntar cosas puntuales sobre impuestos, becas, currículums o trámites. Yo respondía sin adornos, sin sermones, sin insertar mis opiniones sobre lo que había pasado. Era como si estuviéramos construyendo una especie de puente pequeño, uno muy frágil todavía, que se sostenía únicamente por la voluntad de no destruirlo otra vez. Aún así, había distancia. Había silencio. Había cosas que ninguno de los dos estaba listo para decirle al otro. Y entonces llegó la madrugada que cambió todo. Era algo así como las 2 pasadas cuando sonó mi teléfono. A esa hora uno siempre piensa lo peor, y por un segundo creí que se trataba de un accidente o de una emergencia grave. Al ver su nombre en la pantalla, sentí una punzada de preocupación mezclada con ese instinto antiguo que nunca se borra, el de padre que corre antes de pensar. Contesté y al principio no escuché nada. Solo respiración entrecortada. Después, finalmente, su voz. Dijo algo como que no sabía qué hacer, que llevaba meses intentando mantenerlo todo junto, que sentía que la vida se le estaba desmoronando otra vez y que no podía más. Me dijo que se sentía sola, que su madre estaba lidiando con sus propias deudas y que no quería cargarla. Me confesó que había tenido una crisis en el trabajo y casi la despiden porque se quebró frente a un cliente. Lo dijo como si estuviera pidiendo perdón por existir. Yo escuché sin interrumpirla, algo que no había podido hacer la última vez que hablamos así. Escuché cómo su voz se hacía más pequeña y cómo, entre llanto, decía que necesitaba ayuda. No era la ayuda que me exigía antes, esa que venía acompañada de insultos y de un sentido de superioridad absurdo. Esta vez era otra cosa. Era la voz de alguien que por fin entendía que no podía seguir fingiendo que todo estaba bajo control. Y ahí, en medio de su llanto, me dijo una frase que me dejó quieto, que había pensado tanto en llamarme, que tenía miedo de que yo no quisiera saber nada, que temía estar sola porque por primera vez en su vida se daba cuenta de cuánto daño nos había hecho a ambos. Respondí con la calma que pude encontrar. Le dije que no estaba sola, pero que tenía que entender que la ayuda que yo podía darle ahora no era la misma de antes. No iba a rescatarla como si fuera una niña, no iba a tomar decisiones por ella ni cargar con responsabilidades que ya no eran mías. Le expliqué que estaba dispuesto a apoyarla si aceptaba ciertas condiciones, no para controlarla, sino para evitar repetir el desastre que habíamos vivido. Le dije que si quería estudiar, yo la ayudaría a entrar a una institución pública, pero ella tenía que trabajar y cubrir parte de sus gastos. Le dije que si quería vivir sola, tendría que hacerlo dentro de sus posibilidades reales. Le dije, sin rodeos, que el respeto no era negociable, que no iba a aceptar volver a ser un blanco fácil de su frustración. Ella no discutió ni intentó negociar. Solo dijo que aceptaba.
No sé si era resignación o madurez, pero por primera vez la escuché hablar sin arrogancia. Me pidió que la acompañara a revisar opciones cuando amaneciera y que necesitaba dormir un poco porque llevaba horas llorando. Antes de colgar, me dijo algo que no esperaba escuchar nunca, que estaba arrepentida. No un arrepentimiento superficial, sino uno que venía de un año entero de haberse estrellado contra la realidad. Dijo que ojalá hubiera escuchado antes, que ojalá no hubiera confiado en alguien que no valía nada y que, aunque yo no necesitara escucharlo, lo iba a decir igual, que yo no era un fracaso, que ella había sido injusta, cruel y ciega. Esa madrugada no pude volver a dormir. No porque estuviera preocupado, sino porque sentía una mezcla de alivio, tristeza y algo parecido a cierre. Me di cuenta de que mi hija no había tocado fondo solo por la universidad o por el dinero, sino porque su identidad entera se había construido alrededor de la idea de que merecía cosas que nunca había tenido que ganarse. Y perderlo todo la obligó a mirarse de frente. Yo no la salvé. La vida lo hizo, con todas sus caídas. En las semanas siguientes empezamos a ver opciones educativas. Entramos a páginas web, revisamos requisitos, investigamos becas, hablamos con un consejero académico. Ella se mostró dispuesta a hacer el trabajo, no a esperar resultados mágicos. Consiguió un pequeño departamento compartido cerca de su trabajo, empezó a ahorrar de forma más responsable y dejó de alardear sobre cosas que no podía sostener. Ya no hablaba como si estuviera por encima del mundo. Ahora hablaba como alguien que quería reconstruirse desde lo que sí tenía. Yo también cambié. Dejé de intentar compensar errores que no eran míos. Dejé de pensar en mí mismo como un padre fallido. Me di cuenta de que enseñar a un hijo también implica poner límites, incluso cuando duele. Y cuando ella me llamó aquella madrugada, no lo hizo porque yo fuera un salvavidas, sino porque entendió que el único que siempre estuvo, incluso cuando ella no lo veía, era yo. Ese fue el cierre real de todo esto. No un final perfecto ni una reconciliación de película, sino un acuerdo silencioso entre dos personas que por fin aceptaron quiénes eran y qué lugar ocupaban en la vida del otro. Yo ya no cargaba la culpa. Ella ya no cargaba la soberbia. Y aunque tomará tiempo construir algo sólido, al menos ahora el camino es distinto. Ya no desde la exigencia ni desde la ilusión, sino desde la verdad. Y en esa verdad, aunque sea dura, por primera vez en mucho tiempo, ambos encontramos un lugar donde respirar.